El frío de noviembre en Madrid no era nada comparado con el hielo que sentí cuando mis dedos rozaron aquella pulsera dorada en el bolsillo de su chaqueta. Mi marido había salido temprano esa mañana hacia el bufete, dejando su americana azul marino colgada en el respaldo de la silla del comedor. Yo simplemente quería llevarla al armario antes de que nuestra hija pequeña derramara el zumo de naranja sobre ella. Pero al levantarla, algo brillante se deslizó del bolsillo interior y cayó sobre la mesa de roble. Una pulsera de oro con pequeñas esmeraldas. Elegante, cara, y definitivamente no era mía. Me quedé paralizada durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos. Mi mente comenzó a buscar explicaciones racionales. Quizás era un regalo para mí, que aún no había tenido tiempo de entregarme. Tal vez era para su madre, cuyo cumpleaños se acercaba. O podría ser de alguna clienta que la había perdido en su despacho. Pero algo en mi interior, ese instinto que las mujeres desarrollamos después de años de matrimonio, me decía que ninguna de esas explicaciones era correcta. Me llamo Gabriela Mendoza y llevo casada con Rodrigo Villanueva, uno de los abogados mercantiles más prestigiosos de Madrid, durante 14 años. Nos conocimos cuando yo era arquitecta junior en un estudio cerca de Cibeles y él llevaba casos para una constructora que había contratado nuestros servicios. Fue amor a primera vista. O eso creí durante mucho tiempo. Construimos una vida juntos, una casa preciosa en Pozuelo de Alarcón, 2 hijos maravillosos, Martín de 12 años y Lucía de 8. Una hipoteca que terminamos de pagar hace 3 años gracias al ascenso de Rodrigo a socio del bufete. Vacaciones en Marbella cada verano. Cenas en casa Lucio cuando celebrábamos algo especial. Todo parecía perfecto, pero las apariencias en esta ciudad engañan más que en ningún otro lugar. Guardé la pulsera en mi bolso y continué con mi día como si nada hubiera pasado. Llevé a los niños al colegio. Fui a mi estudio de arquitectura, donde superviso proyectos de rehabilitación de edificios históricos en el centro de Madrid. Mantuve reuniones con clientes, revisé planos, firmé documentos, pero mi cabeza estaba en otra parte completamente. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa pasadas las 9 como de costumbre, lo observé con ojos diferentes. Vi cómo se aflojaba la corbata con ese gesto cansado que tanto me gustaba antes. Vi cómo saludaba a los niños con besos distraídos mientras revisaba el móvil. Vi cómo me daba un beso en la mejilla, rápido y frío, antes de preguntar qué había para cenar. No mencioné la pulsera, no pregunté nada, simplemente observé. Y durante las siguientes 2 semanas, me convertí en detective de mi propio matrimonio. Descubrí que mi marido había cambiado la contraseña de su móvil, que recibía llamadas que contestaba en voz baja desde el balcón, que sus viajes de negocios a Barcelona se habían multiplicado sospechosamente, que llegaba oliendo a un perfume que no era el mío, algo dulce y floral que me revolvía el estómago cada vez que lo detectaba. Una tarde, mientras él estaba en el gimnasio, entré en su despacho de casa. El ordenador portátil estaba encendido y, por primera vez en nuestra vida juntos, me sentí justificada para violar su privacidad. Su correo electrónico estaba abierto, y ahí, en la bandeja de entrada, encontré lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Correos de alguien llamada Valentina Serrano, decenas de ellos, algunos con fotos adjuntas, una mujer joven, probablemente no llegaba a los 30, con pelo negro largo y una sonrisa que parecía burlarse de mí desde la pantalla. Te echo de menos. ¿Cuándo nos vemos? Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Las náuseas me obligaron a correr al baño. Vomité hasta que no quedó nada dentro de mí. Luego me senté en el suelo frío del cuarto de baño y lloré en silencio, con la mano sobre la boca para que nadie me escuchara. Esa noche dormí junto a mi marido como si nada hubiera pasado. Sentí su cuerpo tibio a mi lado y me pregunté cuántas veces había tocado a esa mujer con las mismas manos que ahora descansaban sobre mi almohada. No dormí ni un minuto. A la mañana siguiente llamé a mi mejor amiga, Carmen, que trabajaba como notaria en un bufete cerca de Gran Vía. Le conté todo entre lágrimas mientras ella escuchaba en silencio al otro lado del teléfono. Escúchame bien, Gabriela, me dijo con esa voz firme que la caracteriza. No hagas nada todavía. No le reclames. No llores delante de él. No le des ninguna ventaja. Si Rodrigo es tan buen abogado como presume, sabrá exactamente cómo proteger sus bienes si sospecha que vas a pedir el divorcio. Necesitas pruebas, necesitas documentación y necesitas un plan. Carmen tenía razón. Mi marido llevaba años moviendo dinero, haciendo inversiones, manejando cuentas que yo apenas conocía. Siempre confié en él para las finanzas del hogar. Siempre firmé donde me pedía sin leer demasiado. Siempre creí que el amor era suficiente garantía. Qué ingenua fui. Durante el mes siguiente, actué como la esposa perfecta. Preparaba sus cenas favoritas. Le preguntaba por su trabajo con interés fingido. Sonreía cuando me contaba sobre sus reuniones y sus éxitos profesionales. Hacía el amor con él cuando me lo pedía.
cerrando los ojos y pensando en cualquier otra cosa. Mientras tanto, Carmen me conectó con una detective privada llamada Marta, que se especializaba en casos de infidelidad. Una mujer discreta de unos 50 años que me miró con compasión cuando le conté mi historia en una cafetería cerca de Retiro. No eres la primera, me dijo mientras tomaba notas, y lamentablemente no serás la última. Pero te prometo que tendrás todas las pruebas que necesitas. Y vaya si las conseguí. Fotografías de Rodrigo entrando en un apartamento en el barrio de Salamanca. Vídeos de él besando a Valentina en la puerta de un restaurante en Malasaña. Extractos bancarios que mostraban transferencias regulares a una cuenta a nombre de ella. Pagos de un alquiler que yo desconocía. Joyas. Viajes. Una vida paralela que había construido a mis espaldas durante más de 2 años. 2 años. Mi marido llevaba engañándome desde antes de que Lucía aprendiera a montar en bicicleta. Carmen revisó toda la documentación y preparó los papeles del divorcio. También descubrimos algo que Rodrigo había olvidado convenientemente mencionar. Había transferido una parte considerable de nuestros ahorros comunes a una cuenta personal en un banco andorrano. Dinero que, según las capitulaciones matrimoniales que firmamos cuando nos casamos, debía ser compartido en caso de separación. Mi marido, el brillante abogado mercantil, había cometido el error de subestimar a su propia esposa. Entonces llegó el día que cambiaría todo. Era un viernes de diciembre, y Rodrigo me anunció que traería a cenar a una colega del bufete, una abogada nueva que necesitaba orientación. Dijo con esa sonrisa encantadora que antes me derretía. Es muy talentosa y creo que podría ser una buena incorporación para el equipo. Yo ya sabía exactamente quién era esa colega. Valentina Serrano llegó a mi casa a las 8 de la noche, vestida con un traje de Armani, que probablemente había pagado mi marido. Era más guapa en persona de lo que parecía en las fotos. Más joven, más segura de sí misma. Me miró con una mezcla de curiosidad y desprecio mal disimulado mientras yo le ofrecía una copa de vino. Encantada de conocerte, dijo con una sonrisa falsa. Rodrigo habla maravillas de ti. Igualmente, respondí con la misma falsedad. Bienvenida a nuestra casa. La cena fue una tortura exquisita. Observé cómo mi marido la miraba cuando creía que yo no estaba prestando atención. Vi cómo sus dedos se rozaban al pasar la sal. Escuché cómo se reían de chistes privados que yo no entendía. Los niños estaban con mis padres esa noche. Otra coincidencia conveniente que Rodrigo había organizado. Quería lucir a su amante en mi propia casa sin testigos incómodos. Al terminar los postres, mientras Valentina se retocaba el maquillaje en el baño, mi marido se acercó a mí en la cocina. Gabriela, hay algo que necesito decirte. Comenzó con ese tono serio que usaba cuando iba a darme malas noticias. He estado pensando mucho últimamente, y creo que nuestro matrimonio ya no funciona. Quiero el divorcio. Lo dijo así, sin más, como si estuviera comunicando los resultados de una reunión de trabajo. Frío, calculado, profesional. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero no dejé que lo notara. Me apoyé en la encimera de granito y lo miré fijamente. Entiendo, dije con voz tranquila, y supongo que Valentina tiene algo que ver con esta decisión. El color abandonó su rostro durante un segundo antes de que recuperara la compostura. No sé de qué hablas. Mintió. Valentina es solo una compañera de trabajo. Por supuesto que sí, respondí. ¿Por eso le pagas el alquiler de un piso en Salamanca? ¿Por eso le compras joyas que cuestan más que el coche de tu madre? ¿Por eso llevas 2 años transfiriendo nuestro dinero a cuentas que yo desconozco? Mi marido se quedó paralizado. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. En ese momento, Valentina regresó del baño, ajena a la conversación que acababa de tener lugar. Rodrigo me miró con una mezcla de pánico y rabia, pero antes de que pudiera decir nada, yo ya había sacado un sobre de mi bolso. Mira, dije con una sonrisa que me costó toda mi fuerza mantener. Ya que estamos todos aquí, quiero daros algo. Abrí el sobre y dejé caer su contenido sobre la mesa del comedor, justo al lado de las copas de vino a medio vaciar. Fotografías, decenas de ellas. Rodrigo y Valentina besándose, entrando en hoteles, saliendo del apartamento de ella. Extractos bancarios, pruebas de las transferencias. Todo perfectamente documentado y fechado. Valentina palideció. Mi marido se agarró al respaldo de una silla como si fuera a desmayarse. Pero espera. Continué sacando otro documento del sobre. Esto es lo mejor. Demanda de divorcio. Ya está presentada ante el Juzgado de Familia número 12 de Madrid. Y esto otro es una denuncia por ocultación de bienes gananciales. Mi abogada dice que tienes suerte si no acabas enfrentando cargos penales. Rodrigo. Por cierto, ¿sabías que falsificar documentos para ocultar dinero en cuentas extranjeras es delito en España? El silencio que siguió fue el más satisfactorio de toda mi vida. Valentina fue la primera en reaccionar. Miraba a Rodrigo con una expresión que mezclaba el terror y la decepción. Me dijiste que estabas separándote.
Le acusó con voz temblorosa. Me dijiste que tu matrimonio era una farsa. Me prometiste que íbamos a vivir juntos. Mi marido no respondió. Seguía mirando los documentos como si fueran su sentencia de muerte. Y en cierto modo, lo eran. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Le dije acercándome hasta quedar a centímetros de su cara. Llevo meses preparando esto. Meses sonriéndote mientras cenabas en mi mesa. Meses durmiendo a tu lado sabiendo exactamente lo que eras. Y tú, nunca sospechaste nada porque siempre me subestimaste. Siempre pensaste que era la esposa tonta que firmaba todo lo que le ponías delante sin preguntar. Rodrigo finalmente encontró su voz. Gabriela, por favor, ¿podemos hablarlo?, suplicó. Fue un error. Un momento de debilidad. Los niños nos necesitan juntos. Ahora te acuerdas de los niños, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Cuando les explicabas a tus clientes por qué tu agenda estaba tan ocupada, ¿te acordabas de los niños? Cuando reservabas habitaciones en hoteles de 5 estrellas para tirarte a esta, ¿te acordabas de los niños? Valentina se levantó de golpe, recogiendo su bolso. Esto es un circo, dijo con voz aguda. Rodrigo, llámame cuando hayas arreglado tu desastre de vida. No creo que quieras irte todavía. La detuve, porque hay algo que deberías saber. Mi abogada ha investigado un poco, y resulta que no eres exactamente la víctima inocente que Rodrigo cree. Ese apartamento que él te paga está a tu nombre, ¿verdad? Y esas transferencias mensuales que has estado recibiendo de una cuenta de la empresa del bufete, ¿sabías que eso podría considerarse malversación de fondos si los socios deciden investigar? El rostro de Valentina pasó del blanco al verde en cuestión de segundos. Verás, continué disfrutando cada palabra. Mi amiga Carmen trabaja con uno de los socios principales del bufete de mi marido, y resulta que están muy interesados en saber cómo es posible que una abogada junior pueda permitirse un estilo de vida muy por encima de su sueldo. Mañana a primera hora van a tener una reunión muy interesante. Valentina salió corriendo de mi casa sin despedirse. El portazo resonó como un disparo en el silencio de la noche. Mi marido se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Me has destruido, murmuró. No, cariño. Corregí recogiendo las fotografías y guardándolas de nuevo en el sobre. Te destruiste tú solo. Yo simplemente me aseguré de que hubiera testigos. Los meses siguientes fueron un torbellino legal y emocional. Rodrigo intentó todo tipo de maniobras para reducir lo que me correspondía en el divorcio. Contrató abogados caros. Amenazó con luchar por la custodia de los niños. Intentó convencer a mi propia familia de que yo estaba loca y todo era un malentendido. Pero las pruebas eran irrefutables. Y su reputación en el mundo jurídico madrileño quedó destrozada cuando los socios del bufete descubrieron el alcance de sus trapicheos financieros. No solo lo despidieron, sino que iniciaron acciones legales contra él por el dinero desviado. Valentina desapareció del mapa poco después, según me contó Carmen. Se mudó a Sevilla para intentar empezar de nuevo lejos del escándalo. El divorcio se resolvió a mi favor. Me quedé con la casa de Pozuelo, con una pensión compensatoria sustanciosa, y con la custodia compartida de los niños. Rodrigo tuvo que vender su coche de lujo y mudarse a un piso de alquiler en Vallecas para poder pagar todas las deudas que había acumulado. Pero lo más importante no fue el dinero ni los bienes, fue la dignidad que recuperé. Durante años había sido la esposa perfecta, sacrificando mis propios sueños y ambiciones para apoyar la carrera de mi marido. Había rechazado ascensos en mi trabajo porque él decía que necesitaba estar más tiempo en casa. Había dejado de ver a amigas porque él consideraba que eran mala influencia. Había perdido pedazos de mí misma sin darme cuenta, convenciéndome de que eso era lo que significaba ser una buena esposa. Ya no más. Un año después del divorcio, mi estudio de arquitectura ganó el concurso para rehabilitar un edificio histórico en el barrio de las Letras. Fue el proyecto más importante de mi carrera y lo conseguí sola, sin la sombra de ningún hombre detrás. Mis hijos se adaptaron mejor de lo que esperaba. Martín, con su madurez de adolescente, me confesó que siempre había notado algo raro en su padre. Lucía simplemente estaba feliz de ver a su madre sonreír de nuevo. Una tarde de primavera, mientras tomaba café en una terraza cerca de mi oficina, mi móvil sonó. Era un número desconocido. Gabriela. Soy Rodrigo. Su voz sonaba diferente. Derrotada, sin rastro de la arrogancia que lo caracterizaba. He cometido el mayor error de mi vida. Continuó. Perderte fue lo peor que me ha pasado. He estado yendo a terapia y me he dado cuenta de todo el daño que te hice. Solo quería decirte que lo siento. Sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba que lo supieras. Me quedé en silencio durante un momento, observando a la gente pasar por la calle, parejas jóvenes cogidas de la mano, familias con niños, ancianos que probablemente llevaban toda la vida juntos. Rodrigo, dije finalmente con voz tranquila, te agradezco la disculpa, pero tengo que ser honesta contigo. Ya no siento nada cuando pienso en ti, ni rabia, ni tristeza.
ni rencor. Simplemente nada. Y creo que eso es lo mejor que podía pasarme. Colgué sin esperar respuesta. Esa noche, mientras arropaba a Lucía en su cama, mi hija me miró con esos ojos grandes que había heredado de mí. «Mamá», me preguntó, «¿alguna vez te vas a volver a enamorar?» Sonreí acariciando su pelo. «No lo sé, cariño. Pero he aprendido algo muy importante. El amor más importante que existe es el que te tienes a ti misma. Y durante mucho tiempo, yo me olvidé de quererme. Ahora estoy aprendiendo de nuevo». Mi hija asintió como si entendiera perfectamente a pesar de sus 8 años. «Creo que eres la mamá más valiente del mundo», dijo antes de cerrar los ojos. Me quedé junto a su cama hasta que su respiración se volvió profunda y regular. Luego caminé hasta la ventana y observé las luces de Madrid brillando en la distancia. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo mucho más valioso: mi libertad. Y mientras la noche envolvía la ciudad, supe con absoluta certeza que los mejores capítulos de mi vida estaban todavía por escribirse, porque a veces, el final de una historia es simplemente el comienzo de otra mucho mejor. 3 meses después de esa llamada, me llegó una noticia que cerró definitivamente ese capítulo de mi vida. Carmen me llamó para contarme que Rodrigo había tenido que declararse en bancarrota. Los problemas legales con el bufete, combinados con sus deudas personales, lo habían arruinado completamente. Según los rumores que circulaban por los juzgados de Madrid, había tenido que volver a vivir con su madre en el pueblo de Ávila, donde creció. El brillante abogado que una vez cenaba con ministros y empresarios ahora buscaba trabajo en pequeños despachos de provincias que nadie quería. No sentí satisfacción al escucharlo. Tampoco sentí pena, solo una extraña sensación de paz, como cuando cierras un libro que te ha costado mucho terminar. Mi vida, en cambio, florecía de maneras que nunca imaginé. El proyecto de rehabilitación que ganamos se convirtió en referencia nacional y empezamos a recibir encargos de toda España. Contraté a 3 arquitectos nuevos y abrí una pequeña sucursal en Barcelona, pero lo más importante fueron los pequeños momentos. Las mañanas de domingo haciendo tortitas con mis hijos, las tardes de paseo por el Retiro viendo cómo las hojas cambiaban de color, las noches de películas acurrucados en el sofá con palomitas y mantas. Una tarde, mientras revisaba correos en mi despacho, recibí un mensaje que me hizo sonreír. Era de una mujer llamada Silvia que había encontrado mi historia en un grupo de apoyo para mujeres divorciadas. «Tu experiencia me ha dado fuerzas para dejar a mi marido», escribía. Llevaba años aguantando sus infidelidades porque creía que no podía sobrevivir sola, pero tu historia me demostró que no solo se puede sobrevivir, sino que se puede vivir mejor que nunca. Gracias por compartirla. Le respondí con unas palabras de ánimo y mi número de teléfono por si necesitaba hablar, porque si algo había aprendido de todo esto, era que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que nos hacen creer, y cuando dejamos de buscar nuestra felicidad en otros y empezamos a construirla nosotras mismas, somos absolutamente imparables. Aquella pulsera de oro con esmeraldas que encontré en el bolsillo de la chaqueta de mi marido, la guardé en una caja durante mucho tiempo. No sabía qué hacer con ella. Era el objeto que había desencadenado todo. El primer hilo que tiré, y que terminó desmoronando mi matrimonio entero. Un día, mientras limpiaba el armario, la encontré de nuevo. La sostuve entre mis dedos, observando cómo la luz se reflejaba en las piedras verdes, y tomé una decisión. La vendí en una joyería del centro de Madrid. Con el dinero, me compré un vuelo a París, una ciudad que siempre quise visitar pero que nunca pude, porque Rodrigo odiaba viajar a cualquier lugar que no fuera España. Pasé un fin de semana sola en la ciudad de las luces, caminé por los Campos Elíseos, subí a la Torre Eiffel, comí croissants en pequeñas cafeterías mientras leía novelas que llevaba años queriendo leer. Y una noche, mientras cenaba sola en un bistró cerca del Sena, un hombre de mi edad se acercó a mi mesa. «Perdona que te moleste», dijo en español con acento francés, «pero llevo media hora intentando descifrar qué libro estás leyendo y la curiosidad me está matando». Sonreí mostrándole la portada. «Es una novela sobre una mujer que reconstruye su vida después de un divorcio difícil», expliqué, «muy apropiada para este viaje». El hombre, que se llamaba Pierre, y era profesor de literatura española en la Sorbona, me invitó a tomar un café. Hablamos durante horas sobre libros, sobre arquitectura, sobre la vida. Cuando nos despedimos, intercambiamos números con la promesa de mantenernos en contacto. No sé si aquello se convertirá en algo más, pero lo que sí sé es que ya no tengo miedo de averiguarlo, porque aprendí que el verdadero final feliz no es encontrar a alguien que te complete, es convertirte en alguien tan completa que puedes elegir libremente con quién compartir tu vida, en lugar de necesitar desesperadamente a alguien para sentirte valiosa. Mi nombre es Gabriela Mendoza. Tengo 42 años, 2 hijos maravillosos, una carrera que me apasiona,
y una vida que he construido piedra a piedra desde las cenizas de mi matrimonio roto. Y cuando miro hacia atrás, hacia aquella mañana de noviembre, en que encontré una pulsera que no era mía, ya no siento dolor, solo gratitud, porque ese pequeño objeto brillante fue el catalizador que necesitaba para despertar de un sueño que se había convertido en pesadilla, y aunque el camino fue doloroso, me llevó exactamente donde necesitaba estar, a mi propia vida, a mi propia historia, a mi propio final feliz, que no necesita a nadie más para estar completo.